Entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Pamela Troya, integrante de Resistencia S. Pamela, siempre es un gusto. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gisela, para mí es el gusto y saludo a todas las personas que nos escuchan a través de este espacio. Pamela, ninguno de los dos candidatos a presidente, tanto Arauz como Lasso, se caracterizan por incluir como prioridad la defensa de los derechos humanos, de la naturaleza, de las mujeres o de las poblaciones LGBTI. Y digo ninguno porque así iniciaron en sus campañas iniciales. Ahora como que empezaron un poco a tocar el tema cuando ya pasaron la primera vuelta electoral. ¿A quién van a apoyar los grupos de activistas y defensores de los derechos humanos, sobre todo de los derechos de las comunidades, de la comunidad LGBTI y de las mujeres? Bueno, mi querida Gisela, yo no me atrevería y jamás me he atrevido a hablar en nombre de nadie, sino de mí misma. Por más que yo sea activista y haya liderado el tema del matrimonio igualitario, por ejemplo, no me hace representante de nadie, sino representante, como digo, de la lucha que encabecé en tal caso y de mí misma. En ese sentido he visto, y evidentemente yo no puedo juzgar ni categorizar a quienes están promocionando o promoviendo el voto nulo. Tienen justificables razones para hacerlo, justamente por lo que mencionaste. Lamentablemente ninguno de los dos candidatos que han quedado para la segunda vuelta han tenido dentro de sus planes de gobierno como prioridad las luchas de las mujeres, de las personas del LGBTI, de los temas ambientales. De hecho, se han visto obligados de alguna manera a regresarnos a ver debido a que no tuvieron los votos que pensaron inicialmente, sobre todo Lasso. Vemos que entró con las justas a la segunda vuelta, con una diferencia mínima con respecto al candidato Yacu Pérez, que yo de manera personal apoyaba abiertamente como candidata, que fui de asambleísta por Unidad Popular, que apoyábamos a Pachacuti y a Yacu. Entonces esto hizo que tanto Arauz como Lasso voltearan a ver justamente a los sectores a los que necesitan de alguna manera convencer, de alguna manera captar el voto para poder completar y poder llegar a ser presidentes. Porque estamos hablando básicamente, y esto ya lo han hecho algunos analistas políticos, lo han dicho en otros espacios, captar el voto tanto de Yacu Pérez como el voto de Javier Herbas. Y claro, analistas han dicho que los dos votos justamente son un voto joven mayoritariamente que ha estado de alguna manera movido por las causas, y han mencionado las causas justamente de derechos sexuales, reproductivos, temas de inclusión LGBTI, medioambientales, como parte de estas causas que motivó a las y los jóvenes a votar por estos dos candidatos. Entonces, efectivamente, como tú mencionas, tanto los dos candidatos que quedaron a la segunda vuelta han hecho esfuerzos con todos los errores que hay en el camino para tratar de acercarse a estos sectores. Y entiendo y respeto la posición de la mayoría de activistas feministas y LGBTI, por ejemplo, que están promoviendo el voto nulo porque no se sienten identificados con estos dos candidatos. Pero creo, en mi caso, que el tema de la reflexión va más allá de estos temas que son importantes y que no van a dejar de ser importantes para quienes hemos luchado por estas causas, sino un tema de o tienes una cancha democrática para poder hacer una oposición, o tienes una cancha de dictadura y persecución donde va a ser complicado poder defender nuestros derechos sin temer inclusive por nuestras propias vidas. Es decir, hay que analizar bien, el voto nulo no sería una opción. Como usted dice, hay varios activistas que están promoviendo ese voto porque obviamente no sienten que hay una representación real en ninguno de los dos candidatos. Incluso una de ellas que es muy popular, como es Lolo Miño, ella justamente se refería en este tema, en esa preocupación por los temas referentes a los jóvenes, a las mujeres, a la comunidad LGBTI. Dijo, son dos escenarios igualmente peligrosos y extremos en materia de derechos humanos. Arauz, como representante del expresidente Rafael Correa, ha demostrado tener un eje conservador fuerte durante su gestión, impidió la aprobación del aborto por violación, agredió a feministas, ha deplorado el matrimonio igualitario, eso refiriéndose a Arauz, y por otro lado, también Lolo Miño, activista feminista, dijo, Lasso hace poco estuvo posando para fotos con Esteban Torres, un asambleísta impresentable, dijo, no solo porque heredó un curul, sino porque sus posturas y acciones van en contra de la Constitución y de los derechos de las personas LGBTI y de las mujeres en el país. ¿Usted considera que
esa dureza para decir eso es real? Es decir, usted acaba de decir, respeto a quienes promueven el voto nulo frente a estos dos candidatos. ¿Usted cree que es así de duro y extremista la situación? A ver, es lamentable que el escenario político de segunda vuelta haya terminado con estos dos candidatos. Yo lo he dicho públicamente cuál fue mi postura, por qué apoyé la candidatura de Yacu Pérez y por qué inclusive me sentí de alguna manera afín a la candidatura de Javier Hervas. Y creo que justamente la votación tanto de Yacu Pérez como de Javier Hervas evidenciaron. Ahí nomás hay cerca de un 36% de la votación que se sintieron de alguna manera representados con las propuestas y los planes de gobierno que presentaron estos dos candidatos. Totalmente ajenas estas propuestas a los dos que quedaron. Y lo que ha dicho Lolo Miño es absolutamente acertado. O sea, tenemos escenarios políticos de estos dos candidatos que no son nada alentadores, aunque tenemos que reconocer, por ejemplo, y lo dije públicamente a través de mi cuenta Twitter, el tema de el compromiso, por ejemplo, que firmó Lazo hace poco con respecto a los derechos de las niñas y mujeres. O sea, hay intentos, digamos, de tratar de entender, de tratar de meter en sus planes de gobierno temáticas que habían sido ignoradas y que ahora se ven volcados a no solo verlas, sino a acogerlas. Espero que de manera digamos, sincera y no solo con el tema de la coyuntura electoral. Eso ya veremos en lo posterior cuando ya gane el respectivo candidato. Pero que hay una cosa que hay que, digamos, comprender o poner en el escenario político. Uno de los dos es el que tiene que ganar. Lamentablemente no hay una tercera opción donde sea el voto nulo el que pueda anular las votaciones, porque si leemos lo que dice el Código de la Democracia en el artículo 147, dice que la única forma en que el voto nulo anule estas elecciones es que la sumatoria del voto nulo sea mayor a la sumatoria de lo que la gente vote por los candidatos que estén ahorita. Y si tomamos en cuenta, por ejemplo, que en estas elecciones el 32% de las personas votaron por Arauz y cerca, para redondear, del 20% votaron por Lazo, significa que el 52% se definió por estos dos candidatos. Y si tomamos en cuenta que esta misma gente que votó por Lazo y Arauz va a hacer lo mismo, va a votar por estas mismas dos personas, este 48%, asumiendo de manera, digamos, absolutista, que estos 48% todos vamos a votar nulo, no vamos a poder hacer mayoría para poder obtener lo que requiere la ley para que el voto nulo tenga la eficiencia que requiere para anular el proceso. Entonces, es decir, no hay forma de que el voto nulo pueda anular estas elecciones. Entonces tenemos solo de estos dos candidatos y frente a estas dos realidades que no han sido las más óptimas, tenemos que hacer nuestra decisión. Insisto, no trato de ilegalizar ni trato de denostar el voto nulo. Entiendo profundamente y desde mi propia realidad por qué inclusive mis compañeras y compañeros de lucha están promocionando y promoviendo el voto nulo. Lo entiendo perfectamente. Pero también entiendo como una persona que vivió el correísmo de cerca, el hostigamiento de Correa, de la gente de Correa, porque como bien mencionó Lolo Miño, el tema del correísmo denostó profundamente la lucha por los derechos LGBTI, estuvo en contra del matrimonio igualitario y de manera particular yo fui objeto de sus persecuciones, de su hostigamiento, inclusive una persecución laboral constante. Entonces yo realmente sí siento terror. No sé si tú recuerdas que hace no muchos días, además, Rafael Correa, desde su cuenta Twitter, sacó a la luz el tema del video donde salimos en el 2018 para apoyar la consulta popular de ese año. Y básicamente es una amenaza velada la que hubo en ese tuit con respecto a las personas que salimos en ese video. Y ya lo ha dicho, ha dicho que va a perseguir de alguna manera el tema de la prensa, ha mencionado nombres y demás. Creo que con Arauz regresaríamos a esa época de persecución, de tener temor por ejercer el derecho a la libertad de expresión, por el tema de las desapariciones que hubo, que hasta ahora no se explica y no hay una justicia con respecto a asesinatos y persecuciones con respecto a periodistas y activistas de derechos de la naturaleza, por ejemplo. Ahora, Pamela, tú has dicho no es la mejor opción el voto nulo. Uno de estos dos candidatos tiene que ser el presidente, pero y hemos dicho también en esta conversación pues que los dos se han acercado un poco a esta población que
por un lado ya hay conversaciones de que van a reunirse también Hervas con Lasso para hablar de estos temas que Hervas los mencionó como que no son negociables, ¿no? Los derechos de las mujeres, de la naturaleza, de las comunidades LGBTI. Ahora, según tu criterio, entonces sí hay un candidato que ha mostrado en esta segunda vuelta un mayor diálogo, un mayor acercamiento a esas agendas de la diversidad, de los derechos de la mujer. Sí, o sea, evidentemente no puedo no reconocer que ha habido, como tú dices, un intento de acercamiento, una firma de un compromiso que ya lo mencioné, este compromiso que no será del todo lo más adecuado, pero al menos de tener una posición absolutamente conservadora, a entender lo que está propuesto dentro de ese compromiso para las niñas y mujeres. Ya es un pequeño, sí, no es el paso ideal, no es el camino ideal, pero al menos es un pequeño paso que sí, al menos a mí me llena de expectativa. No quiero decir de esperanza, pero sí de expectativa. A mí me encantaría que el candidato Lasso siguiese abriendo su mentalidad y su equipo de trabajo pudiese entender, más allá de la coyuntura política, lo importante de meter en el plan de gobierno y de las políticas públicas todas las cuestiones de derechos de las mujeres, población LGBTI, de todos los grupos que hemos sido tradicionalmente excluidos y que además están dentro de los grupos de atención prioritaria, como las personas con discapacidad, por dar un ejemplo. Entonces, es importante que eso se dé. Creo que las elecciones de este año del 2021 nos han dado estas grandes lecciones, sobre todo para los candidatos y candidatas y los partidos y movimientos políticos, que ya es hora no solo de tratar los supuestos grandes temas que siempre han tratado, que son empleo, salud, seguridad, etcétera, sino que estos temas que han denostado de manera general la mayoría de los partidos y movimientos políticos son importantes ahora para el electorado, son importantes ahora para la población y es necesario que estén dentro de las líneas de trabajo y los ejes de acción de todos los movimientos y partidos políticos. De lo contrario, van a terminar desapareciendo, como así pasó con la mayoría de los partidos que hicieron contienda electoral en estas elecciones. Entonces, yo quisiera pensar que sí están acercándose con una legítima intención. Si solo es un tema coyuntural, pues para eso justamente vamos a hacer oposición, porque yo no he dicho voy a apoyar a Lasso y voy a agarrarme del brazo con él a hacer gobierno. Jamás he dicho eso. De hecho, en el video que salí, digo claramente que voy a hacer oposición y resistencia, pero en democracia. Pero Pamela, usted como activista de los derechos de la comunidad LGBTI, como usted lo dijo, fue una de las, la primera en promocionar el matrimonio igualitario. Ahora, se ha reunido con gente de la campaña de Guillermo Lasso, ha tenido, porque los de la campaña dicen que ha habido una apertura hacia los grupos de mujeres, indígenas, afroecuatorianos, montubios, activistas de derechos de los animales, dirigentes de la comunidad LGBTI, autoridades locales y demás se han reunido. Es más, cambiaron el eslogan de la campaña de capacidad para cambiar a encontrémonos para lograrlo. Y han unido y han dicho que están haciendo conversaciones y acercándose a estos sectores. ¿Usted ha tenido personalmente un acercamiento? ¿Es usted una de las más visibles en esa lucha? Bueno, de manera particular, yo no he tenido ninguna reunión ni con Lasso ni con el equipo de Lasso con respecto a ningún tema. Yo justamente he dicho en redes sociales que me parece crucial que así como Lasso ha generado este compromiso con las niñas y mujeres, debe existir un compromiso para los derechos LGBTI. Espero y confío que efectivamente estén en eso, porque claro, yo estuve hace 4 años intentando generar un compromiso para que firme Lasso, no por iniciativa mía, sino por parte de alguien del equipo de Lasso que me buscó y que finalmente no se logró firmar, y fui justamente una de las críticas que sacó a colación lo que sucedió hace 4 años, mostrando mi indignación y diciendo que es momento que ahora justamente la campaña de Lasso, los asesores y asesoras, la gente que le esté rodeando, el propio Lasso, tomen en consideración que no se puede gobernar sin incluir a todos los sectores. De alguna manera, no sé si has visto, Gisela, el video también promocional de la campaña de Lasso, justamente de Encontrémonos para lograrlo. Es un video que transmite eso, que transmite el ideal de inclusión, donde todos los sectores debemos encontrarnos justamente para tratar de sacar adelante a nuestro país en democracia. Me gusta ese concepto, espero y aspiro que ese concepto realmente lo estén interiorizando las personas que acompañan a Lasso y al mismo Lasso. Pero más allá de defender o no a Lasso, porque eso no se trata de hacer campaña a favor de Lasso, se trata de que tenemos un escenario, o regresar a la tiranía y a la dictadura que ya vivimos,
o tratar de tener una cancha democrática donde podamos seguir luchando nuestras batallas. No es el escenario ideal, no es lo que hubiese de manera particular preferido. Yo realmente hubiera preferido que Lasso esté, que Yacu esté en vez de Lasso en la segunda vuelta, y de esa manera otro hubiese sido el cantar de esta segunda vuelta. Pero electoral. justamente No el partido de Yacu, Pachacutic, ha anunciado que apoya el voto nulo, ¿no? Sí, eso es lo que digo. Yo me he desenmarcado porque yo no soy afiliada a ningún partido político. Yo estuve con Unidad Popular para el tema de estas elecciones. No fui favorecida, digamos, para llegar a la asamblea. Fue una experiencia lindísima y yo quisiera continuar de alguna manera en el siguiente proceso electoral. Porque sí me gustaría de manera particular llegar a la asamblea por todo lo que he logrado entender y por lo que conozco y por lo que creo que se debe trabajar en la asamblea. Pero más allá de eso, claro, como Unidad Popular estábamos apoyando a Yacu y yo apoyaba evidentemente la candidatura de él, pero ya la posición de él y del partido no es algo que yo comparto. Y el hecho de haber participado o terciado en las elecciones junto a todas estas personas no significa que yo tengo que hacer caso a todo lo que ellos digan. Yo jamás he sido una persona que sin crítica y sin pensamiento propio hace las cosas. Entonces yo respeto profundamente la decisión que han tomado de apoyar el voto nulo, pero no lo comparto. No lo comparto por lo que mencioné. Es evidente que cualquiera de los dos candidatos va a tener que ganar, que por más que se promocione el voto nulo no va a ser suficiente para anular las elecciones, así hablemos de números totalitarios como mencioné en el ejemplo. O sea, no basta, así toda la gente que no votó ni por ni por Lasso ni por Arauz votara nulo, no se va a alcanzar la votación para superar a los dos candidatos, o sea, a la sumatoria de los votos de los dos candidatos. Es decir, el voto nulo en efectos reales no va a tener un resultado como el que esperan, que es el de anular las elecciones. Entonces, frente a esto, y teniendo solo a los dos candidatos que tenemos que ver la mejor opción posible. Listo, Pamela, con eso me quedo. Quiero acoger con esto y quiero terminar. Lo perfecto lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, en este caso, tenemos que tratar de ver la mejor opción dentro de los dos candidatos que hay, y por eso creo de manera particular que el voto nulo no es lo adecuado, y evidentemente por quienes hemos vivido el terror del correísmo, el correísmo tampoco es una opción. Pero ambos candidatos tienen que trabajar justamente en este periodo hasta la segunda vuelta en justamente eso, que esos acercamientos a esos sectores que fueron olvidados en la primera vuelta y que incluso fueron contrarios, trabajen por ellos también, que también son ecuatorianos y que también están muy pendientes. Eso vigilaremos, y si eso no pasa, igual haremos oposición desde la calle, como siempre hemos hecho, para que se nos escuche y se logre la conquista de nuestros derechos, como siempre lo hemos hecho desde las calles y el activismo. Que sea un acercamiento real por sus derechos, no simplemente por ganar esos votos en los dos casos, tanto de Andrés Arauz como de Guillermo Lasso. Muchísimas gracias, Pamela. Gracias, Gisela, un gran abrazo a la distancia. Igual.